Buenas tardes, doctora Kelly. Mi nombre es Reinaldo Pérez Bernal. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental del Libertador del Instituto Gervasio Rubio. Mi intención investigativa se titula La representación de mundo a través de iconos hápticos en personas con discapacidad visual como referente para la educación inclusiva en el Colegio José Celestino Mutis de Bucaramanga. Mi tutor es el doctor Xavier Ramírez. Para empezar nuestra intención investigativa, vamos a mirar el planteamiento del problema, empezando con la parte ontológica de lo que es la educación inclusiva. De manera sintetizada, podemos determinar que la educación inclusiva es una educación de calidad para todos, sin importar raza, condición social, condición cultural, sin importar la discapacidad tanto psicológica como física que tengan los estudiantes. Esta educación inclusiva encierra y ayuda a transformar la sociedad de manera dinámica y pertinente y ayuda a transformar también las políticas nacionales y también internacionales. Como podemos visualizar en esta gráfica, la educación inclusiva trasciende a lo social, a lo político, a lo económico y a lo cultural. En lo social, que determina que todos somos iguales, que tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades de trabajo y de estudiar. En lo político, transforma las leyes para que estas leyes sean pertinentes para todos los seres humanos. En lo cultural, nos ayuda a integrarnos como personas, como seres humanos, para el crecimiento y desarrollo de la cultura. Y en lo económico, todos tenemos derecho a tener un digno trabajo. Y si las personas nos capacitamos sin importar la condición física, ya sea psicológica o motriz, pero que hayan oportunidades de trabajo, todos podemos aportar para que la economía crezca de una manera y que todos podamos tener oportunidades de trabajo y seguir adelante. Eso nos ayudaría a la educación inclusiva, incluir desde el colegio y después incluir en la sociedad. Ahora, si miramos la educación inclusiva desde el aspecto histórico, nos podemos dar cuenta que esto viene desde la antigüedad. Ahora nos vamos a centrar con lo que es la discapacidad visual. Algunos autores comentan que en la antigua Grecia las personas que nacían con discapacidad visual, de acuerdo a su estatus social, eran asesinados o no. Los que tenían bajos recursos y eran de estatus social bajo, los hijos eran asesinados a aquellos que tuvieran cualquier discapacidad. Los que pertenecían a familias pudientes, pues los dejaban vivos. En la Edad Media, que fue lo del teocentrismo, se podía determinar que las personas que nacían con alguna discapacidad o los que tenían discapacidad visual era a causa de algún pecado que habían cometido ellos o alguno de sus familiares. Pero en ese momento también habían algunas comunidades católicas que esto llevaban a estas personas a los albergues y los cuidaban, sin importar la discapacidad. Después, en la Edad Moderna, con Valentín Haüy, a finales del siglo XVIII, él fundó la primer Instituto Nacional de Jóvenes para Ciegos. Él quiso dar la educación para ciegos, que él quería que los ciegos fuesen educados como cualquier otra persona. Con este principio se extendieron muchas escuelas a nivel de Europa, con el modelo de escuelas residenciales. Eran escuelas especialmente para personas con discapacidad, donde les enseñaban a leer con letras en madera en alto relieve que formaban palabras para que ellos trataran de leer las palabras y así hacer textos. Pero este método no dio tanto resultado.
siguieron por mucho tiempo con este método tratando de dar la educación a las personas invidentes. Pero a principios del siglo XIX llegó Louis Braille, que estudió en esa escuela, se educó y de acuerdo a sus conocimientos, él plasmó y creó lo que llamamos hoy el sistema Braille de lectoescritura que se utiliza a nivel mundial. Después, a mediados del siglo XIX, Gridley Howe, que él era de Chicago, viajó a Europa a revisar y mirar las escuelas residenciales de Europa acerca de la educación para invidentes. Pero él se llegó con la idea que los estudiantes invidentes debían de estudiar en escuelas públicas. Entonces, de acuerdo a esta situación, se empezaron a generar los primeros indicios de la educación inclusiva en escuelas públicas, como es en Escocia en 1872 y en Chicago en 1880, que eso también fue gracias a la presión de los padres de familia de los niños invidentes, donde decían que deberían de recibir educación en lugares cerca a la casa de ellos, y los únicos lugares que eran cerca a la casa de ellos eran las escuelas públicas. Entonces ellos trataron de presionar para que les recibieran a sus hijos en la escuela. Entonces ellos allá iban de presencialidad, solamente ahí como un punto aparte, que estaba en la educación pero no recibía un trato especial. Después, a mediados del siglo XX, por ahí en 1950, en Estados Unidos hubo una epidemia que era la retinopatía del prematuro y dejó a muchísima población ciega, a muchos niños. Luego, el indicio de la educación creció, el requerimiento de la educación creció muchísimo, que las escuelas públicas tuvieron que recibir a estos estudiantes con esta discapacidad y se dieron la tarea a mirar poder darle educación a todos estos estudiantes. Y ya en 1975, más del 90% de las personas invidentes en Estados Unidos asistían a escuelas públicas ordinarias. Y siguiendo con la diapositiva anterior, en ese mismo año, en 1975, en Estados Unidos se estableció la ley de inclusión en escuelas públicas y desde ese momento, en la actualidad, todas las educaciones públicas están obligadas a recibir a todos los niños sin importar su discapacidad social, su vulnerabilidad o condición social o cultural. Entonces, al seguir nosotros con nuestro tema podemos determinar que hay factores que influyen en el conocimiento. Hay muchos factores que influyen en el conocimiento, pero para mí es importante para las personas con discapacidad estos tres factores: la comprensión, la representación y la percepción. Para la comprensión, existe simplemente estar abierto a la opinión del otro o a la del texto. En este aspecto, si nosotros comprendemos a los demás de acuerdo a la realidad que viven, podemos ayudarles y colaborarles con esa realidad para que puedan surgir hacia adelante con nuestros conocimientos. O sea, tenemos que entrelazar los conocimientos de ellos con los de nosotros para poder seguir adelante. En la percepción, de acuerdo a Merleau-Ponty, la realidad está por describir, no por construir o constituir. En este aspecto, la realidad es la que es. Nosotros le damos una representación, le damos un sentido, le damos un punto de vista a esa realidad. Y esa realidad no va a cambiar. Simplemente al reunir la percepción de muchas personas con referente a esa realidad, podemos llegar a un acuerdo, a un conocimiento en conjunto para poder hablar de esa realidad. La representación. Si nosotros tenemos la percepción y la comprensión de la realidad, la podemos representar. De acuerdo a esos conocimientos podemos representar o exponer nuestros conocimientos, ya sea de una forma teórica,
ya sea por medio de una pintura, de una escultura, de una expresión artística. En este aspecto tomamos a Karl Popper, que él habla de la teoría de los tres mundos, y en este caso pues hablamos del tercer mundo, de las representaciones o construcciones de la mente humana. Entonces, como les venía contando, todas las ideas que nosotros tenemos adentro las podemos representar de alguna manera en el exterior para que los demás puedan comprender o entender qué era lo que uno quería decir. Por ejemplo, en una teoría, un escrito nos leen, nos comprenden de acuerdo a lo que uno quería decir. Una escultura es la representación de la imagen o de algo que yo quería representar. Por eso estos aspectos son muy importantes en el ser humano y en especial en los invidentes, en personas con discapacidad visual, que sería muy bueno que estos tres factores los pudiésemos vincular de manera firme en la educación. Ahora seguimos y ahora nos vamos a centrar en lo que es el ser de la problemática de mi intención investigativa. En este caso, pues nos centramos en lo que es la educación inclusiva en el Colegio José Celestino Mutis. Hay muchas causas que afectan la educación inclusiva, pero entonces seleccionamos aquí tres causas que son muy importantes y que influyen realmente en la problemática del colegio. En primera instancia, se tiene que el equipo docente no tiene o no cuenta con la experiencia y la formación educativa especializada para afrontar de forma pedagógica y metodológica y didáctica los desafíos de enseñanza para estas personas. En segunda instancia, tenemos la falta de comprensión y de actitud de la comunidad educativa frente a la realidad que vive y perciben estas personas con discapacidad. En tercer lugar, tenemos que las falsas creencias que se han inculcado a través del tiempo en la sociedad, donde se determina que esta clase de personas no son capaces de salir adelante, que son incapaces de hacer las cosas y que por consiguiente hay que regalarles las cosas. Entonces, esto afecta demasiado en la educación de estas personas con discapacidad visual. Ahora, si nosotros mantenemos esas causas y no las atendemos, puede tener consecuencias a futuro. Por ejemplo, si los docentes no son capacitados ni tienen las herramientas necesarias para enseñar, entonces la educación se hace mediocre y no garantiza la formación integral como personas competentes para la sociedad, llevándolos al fracaso. Si no se comprende la realidad o representación de mundo de las personas con discapacidad visual, las relaciones interpersonales se hacen distantes con una mala comunicación y una mala afinidad entre los integrantes de la comunidad educativa. Además, puede afectar el desarrollo integral de las potencialidades y capacidades y fortalezas de los estudiantes. Además, el desconocimiento de la potencialidad que se tiene del cerebro del ser humano hace a creer o a tener creencias erróneas, y esto lleva a tener caridad y mayor flexibilidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con discapacidad visual. Es decir, vamos a ayudarlos a pasar a decirles que, ay, qué pobrecito el estudiante que no puede ver, entonces vamos a pasarlos. Entonces ellos se van a convertir en personas facilistas que todo les van a regalar. Entonces se convierten en mendigos de la educación y esto no puede seguir así. De acuerdo a toda esta problemática que se presenta, salen algunas preguntas y dudas acerca de la situación que se presenta. Entre ellas tenemos una pregunta general que es: ¿cómo un modelo teórico de la representación de mundo en personas con discapacidad visual
pueden servir de referente para la educación inclusiva en el Colegio José Celestino Mutis. Acá también tenemos unas preguntas particulares o específicas que la podemos determinar de la siguiente manera. ¿Cómo interpretar las concepciones de mundo de las personas con discapacidad visual en el Colegio José Celestino Mutis? De acuerdo a estas preguntas podemos establecer o plasmar lo que son los objetivos. Entonces tenemos el objetivo general para mi intención investigativa, que es la siguiente: generar un modelo teórico de la representación de mundo en personas con discapacidad visual como referente para la educación inclusiva en el Colegio José Celestino Mutis. Y ahora tenemos los objetivos específicos: develar las concepciones de mundo de las personas con discapacidad visual en el Colegio José Celestino Mutis, identificar los procesos de comprensión de la representación de mundo que los docentes aplican para incluir a los estudiantes con discapacidad visual, comprender las representaciones del mundo de las personas con discapacidad visual utilizado en el proceso de educación inclusiva, o sea, cómo la representación de mundo puede influir en la educación inclusiva, y concretar los elementos que constituyen la representación de mundo en personas con discapacidad visual como referente para la educación inclusiva. En este aspecto, ¿cuáles serían esos elementos que nos representan o que nos dejan ver la idea o la representación de mundo de estas personas para que la podamos compartir con los demás estudiantes y con la comunidad en general? ¿Qué es lo que nos justifica este estudio? Primero, brindar una educación de calidad para todos. Segundo, hacer la diferencia desde la diferencia. Tercero, comprender la representación de mundo que tienen los estudiantes con discapacidad visual. Es comprenderlo, saber cómo interpreta, cómo ven el mundo. Cuarto, aumentar la capacidad cerebral de las personas con discapacidad visual a través de la representación de mundo por medio de iconos, trazos y bocetos. Es mirar cómo ellos pueden plasmar sus ideas, sus conceptos en dibujos en alto relevo o como lo puedan hacer ellos. Entonces, esta es una manera que ayuda a la creatividad y a crecer la capacidad mental de estos estudiantes. Entonces, ayuda a desarrollar el pensamiento y la creatividad. Y por último, tenemos generar un modelo teórico de la representación de mundo en personas con discapacidad visual para el fortalecimiento de la inclusión educativa en el colegio y que pueda ser como ejemplo trascendental en los procesos epistemológicos, pedagógicos y metodológicos de la enseñanza-aprendizaje. Entre eso tenemos los antecedentes. Tomé estos tres, que es de Espinosa y Medellín, de la Universidad Autónoma de San Luis, donde el trabajo de investigación evalúa y analiza los procesos de percepción virtual táctil para la construcción de iconos mentales de objetos tridimensionales explorados a través del sistema SIGI. Es decir, es una tecnología que tiene realidad virtual y algunos mecanismos electrónicos donde guían la mano del invidente a hacer una figura en el aire. Entonces, digamos, hace un cubo y de acuerdo a eso, él se deja guiar y de acuerdo a esa trayectoria, él se hace una imagen de lo que hizo esa imagen y él puede determinar si es un cubo, una esfera, un cilindro, porque se trabajó con figuras geométricas, algo sencillo para ellos. Entonces, algunos estudiantes sí pudieron describir y determinar de qué figura se trataba. A algunos otros se les costó un poco porque no conocían las figuras geométricas hasta que después, por medio del tacto de la representación real y por medio de la representación virtual en este caso, constataban que se referían a las dos por igual. Ahora también nos remitimos a Fernández, la enseñanza de la matemática de los ciegos.
Pues en esta parte hay un modelo de didáctica de la matemática aplicable a la enseñanza, aprendizaje de las personas con discapacidad visual. Es de mirar qué herramientas, qué actividades pedagógicas académicas se utilizaron para la enseñanza de los estudiantes en un aula de inclusión. Y está también el documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa en estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Este documento pues es la materialización de algunas de estas acciones y presenta una ruta metodológica para que todas las instancias del sistema educativo avancen hacia una educación de calidad que favorezca el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el contexto amplio de la diversidad y la educación para todos. Este es un documento colombiano que es muy enriquecedor acerca de la educación inclusiva, donde determinan qué es la discapacidad, cuáles son las consecuencias, cómo debería de ser esa educación inclusiva acá en Colombia. En el marco teórico, estas son las teorías que sustentan mi trabajo doctoral. Primero está Karl Popper, sobre los tres mundos de Popper, donde está el universo de las entidades físicas, que es el mundo 1, los estados mentales, el mundo 2, y los productos de la mente humana, que es el mundo 3. Esto vienen bien explicados en el libro del yo y su cerebro, que es la conexión que hay entre el pensamiento y el cuerpo, la relación existente entre el conocimiento, cómo se transfiere el conocimiento desde los sentidos hasta la mente, la creación, y después pasa a la representación. Después vamos a tomar a la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, que él determina la percepción desde muchos puntos de vista, y la crítica al reduccionismo, el privilegio de la percepción, la intencionalidad operante, la idea de la conciencia encarnada y la cognición y la acción sin representación. La realidad está por describir, no por construir o por constituir. O sea, la realidad está ahí y damos nosotros nuestra percepción de acuerdo a nuestro punto de vista, de acuerdo incluso a veces del tiempo, incluso a veces desde el estado de ánimo que uno tenga, da la percepción de algunas cosas. También vamos a tener como teoría a Gadamer, la verdad y método, que la hermenéutica, que es el arte de interpretar, de comprender, la filosofía de comprender. El que quiere comprender un texto tiene que estar en principio dispuesto a dejarse decir algo por él. Una coherencia formada hermenéuticamente tiene que mostrarse receptiva desde el principio para la alteridad del texto, pero esta receptividad no presupone ni neutralidad frente a las cosas, ni tampoco autocancelación, sino que incluye una matizada incorporación de las propias opiniones previas y prejuicios. Como veníamos diciendo, tenemos prejuicios, tenemos preconceptos, tenemos conceptos anteriores que nos ayudan de acuerdo a las observaciones, a lo que interpretamos, a lo que comprendamos de otra realidad, podemos construir una nueva realidad o una nueva teoría. El paradigma de mi investigación es la intelectualista. ¿Por qué? Porque ella busca mediar o busca el punto álgido, el punto de encuentro entre el racionalismo y el empirismo. Como lo podemos ver aquí, que la conciencia cognoscente lee en la experiencia, se conceptualiza de lo real. Tanto la razón como la experiencia aportan en la producción del conocimiento. El conocimiento viene de un ciclo entre la percepción, la experiencia y la mente. Primero percibimos, después hacemos la experimentación o experimentamos, tenemos experiencia de vida, después
todo lo que se tiene de experiencia con sentimientos llega a la memoria. Y después nuevamente hay otro ciclo y así sucesivamente. De acuerdo a lo que uno tiene, vuelve y percibe, vuelve, tiene experiencia y hay nuevamente memoria, ya memoriza otros conocimientos y va creciendo. Como ya sabemos que el conocimiento es acumulativo, o sea, va creciendo o va cambiando en algunos casos. El caso es que se va transformando el conocimiento. El método que vamos a utilizar es la hermenéutica de Gadamer, como estamos mirando, la filosofía de interpretar, teoría, la interpretación y búsqueda de la verdad. En este caso, pues tenemos la trilogía de conocimientos previos, como venía comentando, viene el estudio, la interpretación del fenómeno, después se construye un nuevo conocimiento a favor o en contra, porque hay conocimientos donde uno no está de acuerdo y puede demostrar que está mal y de acuerdo a esa contradicción se genera otro conocimiento. O si está de acuerdo con ese conocimiento puede agregar o añadir más conocimiento a este para que salga nuevo conocimiento. Este es el método de la hermenéutica, de la interpretación, de acuerdo a las teorías que tengamos a nuestro alrededor con referente a lo del tema de estudio. Ahora, el nivel y diseño de investigación. El nivel comprensivo, como lo veníamos comentando, el que quiere comprender un texto realiza siempre un proyectar, o sea, uno se proyecta de acuerdo a los conocimientos y de acuerdo a lo que uno comprenda de la realidad para crear un nuevo conocimiento. El diseño de campo. Según Martínez Miguel, el trabajo de campo de la investigación cualitativa camina guiado por algunos criterios que conviene poner adecuadamente de relieve, ya que lo distinguen de otras investigaciones. En primer lugar, tenemos que se refiere al lugar donde el investigador debe ir a buscar la información. Eso es muy importante, saber dónde debemos de buscar esa información. En segundo criterio, es la observación. No debe deformarse, distorsionarse o perturbar la verdadera realidad del fenómeno que se estudia. Hay que tratar de que sea limpio y natural las observaciones o la información que se saque acerca del fenómeno. El tercero, se sugiere que haya múltiples repeticiones, que uno pueda hacer diferentes entrevistas, diferentes observaciones, una y otra vez para corroborar lo que uno cree que se está dando. También se busca la información que tenga mayor relación, buscar teorías, buscar conocimientos, libros acerca que estén bien relacionados con el tema que uno está trabajando. También en el quinto lugar tenemos contrastar diferentes métodos de recolección, mirar cuáles métodos de recolección son más eficientes, eficaces para que sea más veraz nuestra información y podamos dar una buena teoría y podamos estar seguros de lo que estamos diciendo realmente está cercano a la realidad o a la verdad. Y de antemano, la última, finalmente tenemos que buscar otros criterios de apreciación, no tan solo quedarnos con los nuestros, sino mirar apreciaciones, conocimientos de otras personas para constatar y corroborar. Ahora tenemos la fase de la percepción, el escenario e informantes claves. El escenario es el Colegio José Celestino Mutis de Bucaramanga, Santander, que queda al suroccidente de la ciudad y es una zona urbana. Este colegio es de carácter oficial y mixto, con modalidad académica. Entre los informantes claves tenemos a 5 estudiantes invidentes que pertenecen a los grados de sexto, séptimo y octavo grado. Y las edades de ellos están entre los 10 y los 14 años. Hay 4 docentes que les dan clases a estos estudiantes y tenemos a un docente tutor que también es invidente.
Entonces, estos serían nuestros informantes claves, son los que nos van a dar la información necesaria para poder plasmar o teorizar acerca de la representación de mundo de estos estudiantes. Las técnicas e instrumentos de investigación. Tenemos la entrevista a profundidad, según Martínez Miguel. La técnica de la entrevista es en gran medida un arte, sin embargo, lógicamente, las actitudes que intervienen en este arte son hasta cierto punto susceptibles de ser enseñadas u aprendidas, como ocurre en muchos otros campos de la actividad humana. Solo se quiere disposición e interés de aprender. También, pues, una técnica de investigación, pues, que tenemos en este caso, que sería la triangulación de la información. La credibilidad de la información puede variar mucho. La información puede mentir, omitir datos relevantes o tener una visión distorsionada de las cosas. Será necesario contrastarla, corroborarla o cruzarla con la de otros, recogerla en tiempos diferentes, usar técnicas de triangulación, combinación, diferentes métodos y fuentes de datos. Esto también es de Martínez Miguel, el donde nos determina que la triangulación de diferentes técnicas o métodos de investigación es bastante fructífero y veraz. En este caso, pues nosotros tenemos que la información suministrada por los informantes claves. La otra parte sería bases teóricas sobre el tema de investigación. Y por último, pues tenemos la interpretación mía acerca de las teorías, de las observaciones, del diálogo que tenga con los informantes claves y de acuerdo a las actividades que vayamos realizando con los estudiantes para tener una información veraz acerca de nuestra teoría y podamos llegar a dar ese aporte teórico a la educación y que pueda ser como lo dice mi investigación, que sea como un eje para seguir la educación inclusiva, para que podamos seguir adelante y aportando a la educación para que sea mejor cada día. Le agradezco, doctora, por su atención y su colaboración. Espero que haya sido de su agrado y haya quedado entendido. Muchas gracias por todo. Hasta luego.